Está circulando con insistencia en estas horas una intervención destinada a dividir, difundida por LifeSite News durante el John Henry Weston Show, en la que Athanasius Schneider vuelve a exponerse sin redes de protección. Sus palabras llegaron inmediatamente después del consistorio convocado por el Papa León XIV, un evento que se esperaba decisivo en el frente litúrgico, pero que en cambio evitó el tema, refugiándose una vez más en la misión y la sinodalidad. Y es precisamente este silencio, más que las declaraciones oficiales, el que constituye el telón de fondo de las palabras del obispo. Schneider no entra con cautela, entra con correcciones. Cuando oye que se describe al Concilio Vaticano II como la estrella guía de la Iglesia, interrumpe la narrativa dominante y cambia el eje con una frase que suena a fractura. La estrella guía no es un concilio, es Jesucristo. Esto no es una aclaración teológica, sino una declaración de postura. Cristo no es un punto de referencia entre otros, sino el único centro real. Todo lo que no parte de ahí, advierte, termina dando vueltas en vano. A partir de este punto, la entrevista se convierte en algo más que un comentario eclesiástico. Se convierte en un diagnóstico. Schneider habla de una iglesia que poco a poco ha dejado de mirar hacia arriba y ha comenzado a observarse a sí misma. Una iglesia que debate, organiza y reestructura, pero corre el riesgo de perder su esencia. Y esa esencia, insiste, no es un proceso, ni un método, ni una reforma. Es Cristo presente y adorado. El pasaje sobre el Concilio Vaticano II es uno de los más delicados y precisamente por esto uno de los más cortantes. Schneider no lo rechaza, pero sí rechaza su transformación en ideología. Afirma abiertamente que existen formulaciones ambiguas en los textos conciliares y que negarlo es intelectualmente deshonesto. Recordemos que el propio concilio se definió como pastoral, que no proclamó nuevos dogmas ni pretendió resolver definitivamente cuestiones doctrinales. Sin embargo, observa, fue elevado a criterio absoluto, separado de otros concilios, utilizado como palanca para justificar cambios que nada tenían que ver con la tradición recibida. Aquí surge una de las imágenes más impactantes de la entrevista. La Iglesia no es el sol, es la luna. No genera luz, la refleja. Cuando olvida esto, cuando empieza a comportarse como si ella misma fuera la fuente de la verdad, entra en una dinámica de autoexaltación que los padres de la Iglesia nunca habrían aceptado. Se trata de una lengua antigua, deliberadamente antigua, que contrasta con la retórica contemporánea, pero que precisamente por eso resulta sorprendente. Es sobre esta base que Schneider aborda la sinodalidad, no con un análisis técnico, sino con un juicio claro. Lo describe como un giro sobre nosotros mismos, una estructura que corre el riesgo de transformar la vida eclesial en una especie de parlamento permanente, hecho de mesas redondas, consultas y discusiones interminables. Un modelo que, según él, no surge de la tradición católica sino de la protestante, y que produce los mismos frutos: confusión, relativismo, adaptación al espíritu del mundo. La crítica se radicaliza aún más al vincular la sinodalidad con la evangelización. ¿Cómo se puede proclamar a Cristo?, se pregunta, si ya no existe una fe expresada con una sola voz. ¿Cómo se puede hablar al mundo si, dentro de la Iglesia, obispos y cardenales enseñan puntos de vista opuestos sobre los mismos temas fundamentales? La confusión doctrinal, afirma, es el verdadero escándalo silencioso de nuestro tiempo. A partir de aquí, inevitablemente, la discusión se centra en la liturgia, no como una cuestión estética o disciplinaria, sino ontológica. Para Schneider, la liturgia es la tarea primordial de la Iglesia, pues el hombre fue creado para adorar a Dios.
Cuando la misa deja de estar claramente orientada hacia Dios y se centra en la asamblea, en el diálogo, en la autorreferencialidad, algo se rompe. Es aquí donde pronuncia una de las frases más duras. La sinodalidad así entendida es una vida eclesial pobre, económica y con un bajo coste espiritual. El juicio sobre el novus sordo es directo, sin atenuantes. Tal como está, no puede continuar. No porque lo exijan los tradicionalistas, sino porque, sostiene, no se corresponde ni con la verdadera visión del concilio ni con la tradición litúrgica de la Iglesia. Reconstruye la misa de 1965, celebrada por los propios padres conciliares, como ejemplo de una reforma orgánica y fluida. Una misa que casi nadie recuerda hoy, pero que para Schneider representa la verdadera implementación del concilio. La misa tradicional, por el contrario, es defendida no como una bandera de identidad, sino como un rito milenario que precede a Trento y que no puede ser tratado como un resto del pasado. La propuesta es clara: no cambiar la misa tradicional, sino reformar gradualmente el Novus Ordo hasta volver a la forma recibida, dejando solo diferencias menores, como el uso más amplio de la lengua vernácula. Al profundizar en los detalles, el tono se vuelve aún más profético. La celebración ad orientem se señala como una reforma esencial, pues rompe el círculo antropocéntrico y devuelve la misa a su rumbo natural. La comunión de rodillas y en la lengua se define como una cuestión de supervivencia espiritual. La práctica actual se describe como una herida abierta, una fuente de profanación y una pérdida del sentido de lo sagrado. Aún más explosivo es el pasaje sobre las mujeres en el presbiterio. Schneider habla abiertamente de un cambio lógico que lleva del servicio litúrgico femenino a un cuestionamiento del sacerdocio masculino. No usa un tono diplomático. Dice que una mujer verdaderamente católica no debería desear el altar e invoca a la Virgen María como modelo, no una protagonista visible, sino el corazón oculto de la Iglesia. A esto le sigue una crítica de la música litúrgica moderna, que se define como mundana, protestante e inadecuada para el culto católico, y un llamado a un retorno decidido al latín como lengua universal de la Iglesia, al menos en los lugares simbólicos y en la vida religiosa. La entrevista concluye con un llamamiento directo al Papa, una clara profesión de fe respecto a los errores de nuestro tiempo y una verdadera paz litúrgica, fundada en el pleno reconocimiento de la liturgia tradicional, no como una concesión, sino como un acto de justicia. No es una entrevista tranquilizadora, no busca el consenso, no ofrece soluciones fáciles, pero precisamente por eso está causando revuelo. Porque en una época en la que la Iglesia suele hablar en círculos, Athanasius Schneider vuelve a hablar en línea recta, hacia arriba. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta. Amén. Que Dios te bendiga.